Luego de 10 años de Rafael Correa como presidente del Ecuador, los años que siguieron con Lenín Moreno se sumaron en decadencia y desgreño administrativo, agudizándose con Guillermo Lasso hasta su forzada dimisión en medio de cuestionables señalamientos. Ante los sucesos recientes de violencia y caos, se evidencian los resultados del avance de las mafias internacionales, cooptando al Ecuador como un país de tránsito y exportación de la droga producida en Colombia y Perú, pero con la administración de los mexicanos y albaneses, quienes han reclutado para sus filas de guerra jóvenes ecuatorianos sumidos en la profunda crisis social que se agudizó después de la pandemia. Se señalan unos a otros la responsabilidad. Los detalles a continuación en Punto de Mira. Muy buenas tardes, buen lunes, buen martes, buen miércoles, buena semana, buen comienzo de año. Bienvenidos a la primera emisión de este año, de este podcast. Bienvenidos al universo de Madcast. Si usted siente que va caminando por la calle, siente que alguien lo observa, que alguien está detrás de sus pasos, de pronto usted está almorzando, quizás en el cine, en una reunión política, o también usurpando el cuarto de su hijo, y siente que alguien lo observa, usted tiene razón. Usted está en el punto de mira. Bienvenidos, señoras y señores, a Punto de Mira. Bienvenidos al primer programa del año. Ya pasó Año Nuevo, ya pasó Navidad, ya vinieron los Reyes Magos. El mundo sigue cabeza abajo. Vivimos la apocalipsis y es divertida, que es lo peor. Bienvenido, doctor Álvaro Forero. Se ve usted lo más de bonito en ese espacio. Esas cortinas de fondo verde le quedan super dupi. No sé, parece que se le empañó un poquito el lente de la cámara porque ahora se ve un poquito borroso. No sé si sí, estoy viendo eso. le pasa un trapito ahí. Eso. Así se limpia, sí, señor. Bueno, muy bien. Bueno, ahí está. Bien, no, creo que le pusiste un filtro o algo, tal vez, que te desenfoca. Pero bueno, está muy bien. Ahí estamos. Ese señor con cara de Papá Noel es Álvaro de Jesús Forero, nuestro analista político. Escritor insigne también. Bienvenido, Álvaro, feliz año. ¿Cómo te va tratando la vida? Pues hombre, viendo a ver con mucha expectativa cómo va a iniciar este año con tantas cosas extrañas que están sucediendo y que van a seguir sucediendo. Vamos a ver. Bueno, comenzó fuerte porque desde el año pasado teníamos guerra en el Medio Oriente, guerra en Ucrania y seguimos, ¿no? Con las guerras, solo que la del Medio Oriente parece que ya está pronta a desaparecer porque según indican los analistas políticos parece que jamás ha sido reducido a su mínima expresión y entre otras cosas la Franja de Gaza, ¿no? Ya los gringos enviaron al negociador para negociar la posguerra, no sé qué vaya a pasar, pero eso es motivo de otro programa. América recibe enero con un desbordante tema que nadie se esperaba que fuera así inicios de año. Ecuador comenzó a arder, hay una revolución bélica allá, se hablan de muchas cosas y finalmente todo el tema, más allá de cualquier vertiente política de derechismo o izquierdismo o socialismo o lo que sea, parece que nos revela una verdad que Álvaro ha tratado en otros podcasts aquí intensamente y es el asunto de los narcoestados. Entonces, detrás de toda esta revuelta, detrás de todo este asunto de Ecuador, parece que específicamente hay también un asunto de narcoestado. Álvaro, ¿qué nos dices? Pues obviamente que sí, ¿no? Hay diría yo, se está intentando tirar la pelota entre la derecha y la izquierda en el Ecuador para tratar de culpar a Rafael Correa de lo que está sucediendo hoy en día por el hecho de haber cerrado la base militar de Estados Unidos en Manta. Pero la verdad, en Colombia hay 7 bases norteamericanas
y el narcotráfico sigue por sus anchas. De manera que no es la presencia de los Estados Unidos, no es el coco. El problema grave en el Ecuador, digamos, lo que atiza el fuego de este crecimiento de las mafias en Ecuador, en esto tiene muchas vertientes, muchos aspectos, que yo creo que no trataron con la debida, con el debido cuidado, inclusive desde Correa, pero más durante el gobierno de Lenín Moreno. Después sigue el de Lazo, que prácticamente a este le quedó grande el gobierno, y ahora vamos a ver qué es lo que va a hacer Noboa. ¿Qué sucede? Comienza la persecución a los narcos de una forma frontal a partir del gobierno de Gustavo Petro en Colombia. ¿Qué es una forma frontal? Lo que se hacía comúnmente era con lo que se llamó el Plan Colombia, que inicia desde el gobierno de Pastrana. Tocamos este tema aquí porque Colombia, Perú, Ecuador son fronterizos y Colombia y Perú son los productores del polvo blanco. ¿Qué sucede con esto? Obviamente por las fronteras repercute, ¿no? Entonces no se trata, digamos, de lanzarle las culpas o las piedras a otro y tratar con esto de ocultar o de soslayar las culpas internas propias. Si me permites un momento, saludamos a los oyentes un momentito, a los seguidores. Sí, claro. Giovanni Maldonado nos dice, mijito, ¿será que también estoy untado? Y se ríe él. Gigi Prieto, hola, ¿cómo estás? Muchas gracias por estar aquí, Gigi. Estamos pendientes de tu cena también. Ahora sí, Álvaro, ellos dos nos saludan. Sigamos. No, es que pasa. Retrocedamos un tricito, ¿no? ¿Cuáles son, digamos, básicamente los problemas en el Ecuador que alimentan, ¿no? Que le generan combustible a esto que reventó en estos días y que más o menos está comenzando a controlarse? Lo primero que todo, el hecho del desbarajuste del Estado. O sea, achicar el Estado. El achicar el Estado ha sido una propuesta de la derecha en Colombia desde el año 2002, desde la campaña del 2002 de Álvaro Uribe, cuando nos propone a los colombianos. En ese entonces estábamos agobiados por la narcoguerrilla de las FARC y el proceso de paz del Caguán, que tenía Colombia incendiada. O sea, estábamos secuestrados dentro del mismo país. Pero no, la propuesta, digamos, una de las propuestas bandera de Uribe fue achicar el Estado. ¿Qué era achicar el Estado? Por ejemplo, el Congreso convertirlo en unicameral. Unicameral es que en este momento en Colombia existen y han existido por toda la vida las dos cámaras, ¿no? La Cámara de Representantes y el Senado. Y entre las dos cámaras, que es el poder legislativo, se discuten los proyectos de ley y todo lo que tiene que ver con el Estado. Otra es la Corte Constitucional, ¿no? Que se encarga de avalar o no cualquier ley, estudiando que esté dentro del marco de la Constitución, o sea, que no la viole, que no la transgreda. Uribe propone cerrar el Congreso, ¿no? Él es el primer presidente en Colombia que llega siendo un disidente, ¿no? Él era de origen liberal, pero no querido en su partido. Cuando fue alcalde de Medellín lo destituyeron. Luego es gobernador de Antioquia, ahí funda las Convivir, que después se degeneran en los paramilitares, y bueno, etcétera, etcétera. No lo querían mucho. Sin embargo, a él lo que le ayuda fue su discurso de la seguridad democrática, que era algo así como una propuesta del estilo de Bukele, ¿no? Vamos a ponerle orden, firmeza, el dominio de las armas por cuenta del Estado, lo vamos a poner contra la pared a la guerrilla, y todos aplaudimos porque estábamos hasta aquí de la guerrilla, de sus desmanes. Mire lo que sucede con estas cosas. Lo que no atinamos los colombianos, y menos mal que él presenta inmediatamente, se posesiona como presidente, presenta un referendo que lo propone al país, como ganó en primera vuelta y tenía, pues, se supone que tenía las mayorías
que jamás se habían conseguido en votación en Colombia, y mucho menos un disidente, porque Colombia era un país bipartidista hasta ahí. Propone, entre las propuestas de ese referendo, que lo propone al pueblo, estaba el reducir el Estado, empezando por las dos cámaras. El pueblo no se lo aprobó, curiosamente. Pero, sin embargo, vía leyes, logró hacer muchas cosas, pero no reducir el Congreso. O sea, no reducir el Congreso a unicameral. ¿Qué hubiera sucedido? Póngame cuidado a esto, porque es que aquí vamos hacia allá, ¿no? Y esto va a pasar en Argentina exactamente igual. O está pasando. ¿Qué hubiera sucedido si Uribe hubiera logrado reducir el Congreso a una sola cámara? O sea, achicar por donde hubiera empezado el recorte, vía votación y los arreglos de las elecciones y todas estas cosas que se sabe, jugadas que se hacen para ganarse las curules, hubiera achicado a su mínima expresión la oposición. Digo mínima, es que hubiera quedado prácticamente sin voz, demasiado paupérrimo. Luego esto le hubiera ampliado sus favoritos para él comenzar a gobernar con mucha tranquilidad, inclusive hacer los cambios constitucionales que necesitaba para perpetuarse en el poder. O sea, en este momento sería un dictador en Colombia. En cierta manera, logró mediante reforma constitucional su segunda elección, pero con unos movimientos muy turbios que llevaron presos a algunos de los que ayudaron en la compra de votos en el Congreso para esa reforma que digamos que le trajo a él la reelección, su primera reelección, y la segunda reelección ya no pudo. O sea, no pudo volver a cambiar la Constitución para volverse a reelegir. Entonces se reelige en cabeza de Juan Manuel Santos, pero Santos obviamente no le copia, digamos, no iba a ser su sirviente. Pasan los 8 años de Santos porque se reelige, Santos sale y cierra la puerta de la reelección en Colombia y llega otra vez Uribe en el cuerpo de Duque, porque Duque fue un presidente que estuvo siempre bajo la tutela y bajo las órdenes de lo que dijera Uribe. Eso significativamente el narcotráfico entra, ¿no? Y comienza a permear todas las instituciones del Estado, entre esas la policía, el ejército, el aparato judicial, fiscalía, porque sus tentáculos se extienden de esa manera. Nosotros pasamos en tiempos de Pablo Escobar, cuando hubo las guerra, digamos, de Pablo Escobar contra el Estado y prácticamente contra los colombianos también, una serie de asesinatos de precandidatos presidenciales. Entre esos cayeron Luis Carlos Galán, Bernardo Jaramillo Osa, Pardo Leal y Pizarro, que era el candidato del M-19. Y entre esos el ministro de Justicia Lara Bonilla y muchísimos más funcionarios. Guillermo Cano, el dueño del Espectador, del diario El Espectador, también fue asesinado en ese entonces. Entonces, nosotros, lo que está pasando en Ecuador, nosotros ya lo vivimos, en pocas palabras. ¿Por qué? Porque eso es lo que refleja el intento de la toma del Estado por las mafias. Pero en Ecuador sucede una cosa muy, muy simpática, que Ecuador no tenía esos problemas tan abiertos. Esos problemas se vienen abriendo de una manera exponencial a partir de que digamos, Gustavo Petro le declara una guerra frontal a las cabezas y a las finanzas y a los insumos de los narcotraficantes. Como estábamos diciendo al comienzo, el Plan Colombia, que se inicia en el gobierno Pastrana, se dedicó a atacar el campesino, el cultivador. Hay tantas hectáreas de hoja de coca en Colombia sembradas, entonces los Estados Unidos le pone metas a Colombia para poderlo certificar de erradicación de esos cultivos, y esos cultivos debían ser erradicados, unos manualmente y otros mediante el glifosato. Entonces, pero el glifosato termina por contaminarle las tierras, los otros cultivos de pancoger de los campesinos, de las mismas personas, y traía unos problemas grandísimos, y aparte de eso, judicializando al campesino.
sea, las cárceles llenándose de campesinos y los señores que manejan el dinero y las altas esferas que fungen dentro del ámbito político, digamos, dentro del Estado, por eso se llama narcoestado. Y en los clubes sociales, entonces a ellos los varones de la mafia no los tocaba nadie ni sus capitales. Petro inicia su gobierno con un sentido completamente diferente. Entonces, la propuesta es estamos atacando directamente las finanzas, de lo que más les duele a ellos, que es el dinero. Eso obviamente desplaza a muchos de los de aquí para el Ecuador. ¿Por qué? Ahí no es por la falta de la base de Manta para ensuciar a Correa, no es eso. Es que Ecuador es un país dolarizado, entonces se quitan de encima, de en medio, el trabajo del lavado del dinero. Dólares, entran dólares, son dólares, no tienen que hacer ese cambio, ¿no? Esas transacciones que generan, que pueden ser sospechosas de ser visibles. Entonces eso ha ayudado muchísimo a que el país, en el Ecuador, se asienten las mafias, porque la coca se produce en el Perú y se produce en Colombia, pero Ecuador se ha convertido en una ruta y en un punto de contabilidad, digámoslo así, del comercio. Y se han dado cita diferentes organizaciones mafiosas del mundo, entre ellos los cárteles de México y, lo peor de todo, los albaneses, que vienen desde Europa y que manejan el narcotráfico en Europa. Vienen inundado a España y se mueven en esa región porque ellos están en los Balcanes, cerca entre Kosovo y Serbia y Eslovenia, y lindan con Italia y también colindan con Grecia, o sea, se mueven en el Adriático, que eso es parte, y el Jónico, que eso es parte del Mediterráneo, pero extienden su brazo a Europa y se han venido a América a extender sus tentáculos acá, y es una mafia muy poderosa, armados hasta los dientes, y que no tiene escrúpulos. En el Ecuador se han venido formando unas bandas que vienen mezcladas entre todos estos y vienen reclutando nativos, jóvenes que en Colombia se llaman los ninis, ni estudian ni trabajan, que no tienen un futuro mayor, y les ofrecen un futuro bollante a través de ese negocio, y obviamente los muchachos están dispuestos a conformar esos ejércitos. Esto para comenzar. Continúe, Nacho. No, pero pues yo tengo una información por acá que precisamente pues habla de cuál ha sido la actitud de Correa, ¿no? Y cómo después del bombardeo de Angostura en el 2008, ¿no? Pues ciertas cosas comenzaron a pasar, como por ejemplo que en el 2009 Correa desarticuló la unidad de inteligencia de la policía de investigaciones especiales, ¿no? Que esta unidad lo que hacía era que informaba sobre actividades de las FARC y pues lo sacó, ¿no? En septiembre del 2009 se concretó, bueno, tú ya lo dijiste, la salida de la base norteamericana, que nada tiene que ver con esto, pero lo que pasa es que hacen como un recuento, ¿no? Porque dicen también que para la campaña del 2010 había denuncias de que precisamente las FARC y el narcotráfico estaban financiando la campaña de Correa, y precisamente el 30 de septiembre de ese año se crea o se habla de este golpe de estado. Entonces se creó pasó la huelga policial, y ahí como que se fueron las acusaciones de esto de Correa por otro lado. Y luego tal vez uno de los actos que la gente dice que más ha influido en este estado de delincuencialidad es que con la nueva constitución en el 2008 dice que al Ecuador puede ir cualquier persona sin importar su pasado judicial ni sus antecedentes ni nada, y entonces pues esto como que hizo más flexible cierta actitud delincuencial, ¿no? Y así sigue todo el tema. Y también pues en el 2012 lo de los 40 kilos de droga de la narcovalija, la valija diplomática, ¿no? El secuestro de Javier Ortega y Pablo Rivas, los dos
los dos periodistas que estaban denunciando ciertas cosas, y finalmente pues el asesinato de hace 6 meses de Fernando Villavicencio, ¿no? Que también era un periodista que estaba contendiendo por la presidencia, y que lo asesinan después de que ha sacado unas declaraciones bien, bien fuertes. Por ahí lo voy dejando, no sé tú cómo lo veas por ese lado, y que todo eso pues ha derivado en esa actitud de un estado frágil con la delincuencia, y ha permitido que suceda lo que pasó el 9 de este mes, como consecuencia también del escape de Fito, narcotraficante ecuatoriano que dicen que trabaja para el cártel de Sinaloa, si no estoy mal. Sí, sí, sí. Entonces, pues también uno a primera vista podría darse cuenta que si el hombre se escapa el 7 y el 9 está todo esto, y ahora dicen que muy probablemente está en Colombia, pues se usaron de distracción todos estos eventos para que él pudiera salir del país sin mayor problema, lo cual es más aterrador, ¿no? Porque indica que hay un nivel de coordinación de la delincuencia tremendo, que son capaces de articular este tipo de situaciones, que son capaces de armar este tipo de planes, de ponerlos en práctica y de tener éxito, ¿no? Entonces, pues ahí es donde deriva el tema del narcoestado, que también, pues se puede hablar de narcoestado en México, también, obviamente, en Colombia, de acuerdo a todo lo que tú has dicho. Esa es la información que se maneja en los medios, ¿no? Respecto al tema, y algunos medios son más sesgados a otros, lo que sea, pero pues sí se dice que efectivamente la administración de Correa, con todas estas movidas, o todas estas actitudes blandas, o todas estas eh, aparentes cesiones a la delincuencia, pues permitió que se organizara Ecuador con la dolarización como un puerto, lo que tú acabas de decir, un puerto de comercialización muy importante para el narcotráfico. De hecho, se dice que en este momento el 70% o 80% de la exportación de droga para Europa sale precisamente del Ecuador, y que es el lugar preferido para los narcotraficantes, especialmente los carteles mexicanos, ¿no? Y que todas estas bandas son contratadas y trabajan para uno u otro cartel de los dos importantes de México. Eso es Sí, lo que el de Sinaloa y de Jalisco. el de Sinaloa dice. Eso es lo que Pero, se recoge por ahí. pero están los albaneses que son, yo creo que son tan fieros y tan fuertes como los de México. Claro, pero parece ser que los albaneses, lo que pasa es que son el brazo armado de uno o de otro cartel, y son los encargados de proveer la seguridad y logística militar para esos carteles y entrenarlos, ¿no? Es que la cosa está como muy bien organizada, hasta tienen sus propios ejércitos privados, y es terrible, da miedo ver la capacidad de organización que tienen, ¿no? Y sobre todo Sí, lo eficaz que son, porque si se vuela Fico el 7 y resulta que para el 9 tienen incendiado el país para que el hombre pueda cruzar la frontera con tranquilidad, eso da terror. pero bueno, pero es que yo creo que el discurso político es el que me parece que es un poco como, ¿en qué sentido? En que se quieren apoyar en Correa para poder justificar los 4 años de Moreno y el desgobierno de Lazo. Lazo, ¿por qué tuvo que renunciar? O sea, ¿por qué cerró el Congreso? ¿Cuál fue la movida de él? Que un pariente de él estaba vinculado con negocios con los albaneses. Uh-huh. Entonces, ¿cómo se le puede pedir al pueblo, a un muchacho, que no se contamine con ese tipo de movidas ilegales y sucias si desde el gobierno mismo lo están haciendo? O sea, cuando el mismo Estado no está dando ejemplo. A mí me parece que el tiempo, yo más o menos por ahí estuve observando, porque yo viví 2 años en el Ecuador. Ah, sí, sí, tú viviste ahí o sea, pasaste por el pellejo de allá, ¿no? Sí, claro. Y luego tenemos también Entonces, a esta fiscal Diana Salazar, ¿no? Que está haciendo el caso Metástasis, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede con eso? Por ejemplo, yo creo que el Ecuador más bien, más que cualquier movida que hubiese querido hacer Correa, que hubiera debilitado, digamos así, el Estado, más que cualquier cosa, es un pueblo como ingenuo, como inocente, digámoslo así, en este sentido. Porque en el Ecuador no se vivían esas cosas.
Yo estuve allá en el tiempo en que todavía digamos, era fuerte lo que se llamaba el Petrosucre, Ecuador como un país petrolero, con una marcada tendencia norteamericanista, inclusive en sus vocablos. Pasaje para el transporte no se le decía el tiquete ni el pasaje, sino el ticket y el hot dog. Y una cantidad de americanismos, y era un orgullo pues de ecuatoriano que se estimara de haber estado en los Estados Unidos, o sea, con esa concepción de sentirse un petropaís, ¿no? El Sucre tenía muy buen poder, era mucho más cotizado que el peso colombiano en ese entonces. Sí. Perdónate, te interrumpo un segundito. Saludamos a Camus, que nos está saludando, que le encanta el podcast. Un saludo para Álvaro, para Pablo y para Nacho. Sí, era más fuerte el Petrosucre claro. que... Yo conocí el galón de gasolina 50 sucres. Yo en ese entonces tenía una Chevrolet Blazer. Sí. Es un animal de esos, tiene un motor inmenso. Sí, estamos hablando de años antidiluvianos. Sí. No, de muchos años, estamos hablando de por lo menos, estamos hablando casi 40 años. Eran otras condiciones en ese país. Se caminaba por las calles de noche con tranquilidad, y aún en Colombia un poquito, ¿no? Pero no había crecido esa generalidad de Lampa. Una de las cosas que ayudó también a catapultar el hecho mismo de que los jóvenes en Ecuador se vean abocados a buscarse la forma de vivir de cualquier manera, fue la pandemia. Eso nos afectó a todos. ¿Por qué? Porque llevó al traste las economías de los hogares y las economías de particulares, o sea, las personas, el desempleo, todas estas cosas. Entonces todo eso es caldo de cultivo para esto. Claro, pero ¿no te parece que esa medida, por ejemplo, de Correa, de decir en la nueva constitución, Ecuador es un país del mundo, aquí cualquiera puede ser ciudadano, vengan los que vengan, sin importar los pasados ni... Yo no creo que... ¿Tú leíste exactamente el texto? Y dice así, que no importa si es un delincuente puede llegar a vivir ahí. Ya te digo, ve diciendo otras cositas mientras voy buscando. Sí, porque bueno, entonces todo es nada se da ni brota de la noche a la mañana como, digamos, una erupción volcánica, porque ni siquiera una erupción volcánica brota de la noche a la mañana. Eso hierve debajo de la tierra hasta que al fin explota. Esto que está sucediendo en Ecuador es eso. Es el cúmulo de cositas y de cositas y de cositas y de descuidos. Entonces, obviamente la prensa hegemónica allá en todas partes del mundo, la prensa que está al servicio de los grandes capitales, su discurso va a ser muy diferente, ¿no? El discurso de ellos va a ser sesgado a buscar culpables donde realmente no los hay. Digamos, la culpa se puede repartir entre todos, pero sobre todo el descuido, el haber achicado el Estado y el haberle quitado recursos al Estado, el haber acabado, por ejemplo, con la escuela penitenciaria, el quitarle recursos a la policía y al ejército, como decía Rafael Correa, casi que ponerlos como mendigos, de tener que hacer campañas de solidaridad para mejorar el rancho en las policías y soldados, que eso no tiene ningún sentido. Todo eso hace que cuando llegan estas organizaciones que manejan mucho dinero, tengan una gran facilidad de poder permear todas esas instituciones, precisamente porque han venido siendo socavadas, debilitadas, pensando que esto no podía suceder nunca. ¿Ya encontraste el dato, Ignacio? Sí, en el 2008 se hizo la constituyente. Entonces en ese artículo se contempla el libre ingreso de cualquier ciudadano del mundo sin necesidad de requerir algún tipo de visa o pasado judicial. Eso es una cosa muy diferente, abrirle la puerta a los delincuentes. Pero un momentito, ciudadanía universal, ¿no? Se conoce eso, pero un momentito. Pero si puede entrar cualquier persona sin ningún tipo de visa o sin que le pidan el pasado judicial, pues ¿quién va a entrar? Hermanito, qué pena con usted, pero yo entré a España en el 2017 con mi pasaporte. A mí nadie me preguntó por un pasado judicial. Sí, pero aquí están diciendo que es sin pasaporte. Ah, obviamente, porque es fronterizo, con la cédula. A mí me tocó la época también antes de conseguir yo la visa de residente del Ecuador. Sí.
Yo llegaba a la frontera en Ipiales, ¿no? Y pasaba al lado del Ecuador y presentaba mi cédula, no necesitaba pasaporte. Yo necesité el pasaporte sí para que me dieran la visa, pero no digamos, ya para establecerme allá y poder trabajar. Ajá. Que me dieron cédula de residente, de extranjería. Pero cuando no tenía la residencia en el Ecuador, yo pasaba con la cédula, pero me tocaba aparte de eso llevar el pasado judicial, que era una libretica que había que estarlo actualizando, en que decía que no tengo antecedentes penales y de policía. Uh-huh. Pero resulta que con la sistematización en el mundo, o sea, los sistemas, el cruce de información, el pasado judicial ya no es un requisito, digamos, de presentarlo como tal. No, porque ya viene adscrito a la información del pasaporte. Ya uno Claro, pasa el pasaporte, cuando usted va a el chip ingresar del a... pasaporte y ya se sabe cómo es el tema. Exacto. Pero el abrir el libre paso, digamos, abrir un paso más libre para los colombianos, porque uno podía transitar antiguamente hasta Ibarra sin necesidad de pasar por presentar ningún documento en la frontera, hasta Ibarra. Pero de Ibarra para adelante, ya si quería seguir hacia Quito, ¿no? O sea, pasar de Ibarra hacia adelante y vas a encontrar un retén. Obviamente, tenía que haber hecho usted sus papeles en Tulcán, en la frontera. Pero, a ver, entonces la interpretación de eso, de ese artículo, no se refiere a que, bueno, entonces no le vamos a pedir pasado judicial a nadie, entonces bienvenidos los zampones. No. Es levantar ese requisito del pasado judicial y abrir la frontera a que el Ecuador sea un país ampliamente visitado, y especialmente, digamos, el compartir las fronteras, porque es que lo que sucede mismo en la Unión Europea, usted sale, mientras usted se mueva por los países, después de que usted hace su ingreso a la Unión Europea y le sellan su pasaporte, usted se mueve tranquilamente por todos los países de la Unión Europea sin tener que presentar documentos para pasar, por ejemplo, de Eslovenia a Italia. Ya, pero para ejercer una actividad económica, para ejercer una actividad, para sí. vivir, ya te piden ciertas cosas que parecen que aquí ya no. le toca a usted solicitar una visa. Claro, ya hay que, en España, por ejemplo, hay que, ¿cómo es que le dicen allá? Empadronarse, y eso ya requiere una serie de documentos que incluyen el pasado judicial y estas cosas. Aquí con esta ciudadanía universal como que no, como que era más blanda la cosa, ¿no? Bueno, pues eso lo quieren, a mí me parece que lo quieren hacer ver así como para tener un punto de apoyo para echarle culpas a Correa. Camo nos dice que parece la historia de México, que aquí las narcoseries las venden la idea de entrar a eso, sí, que es como México, Ecuador. Y Gigi dice que se acuerda de que ese tema hablaba en clase. Colombia tiene una larga historia digamos, de lucha contra el narcotráfico. Y una larga historia en la que Colombia ha puesto los muertos. El pueblo, el negocio la gente el pueblo ha puesto los muertos y el negocio sigue exactamente igual de bueno. Si hay un ejemplo de narcoestado, yo creo que Colombia es perfecto, porque además no parece, ¿no? Eso es el éxito del narcoestado, es maquillarse para que no parezca. Claro. Sí, y es que ese es su narrativa, ¿no? Digamos, la comedia que ellos arman. Todo está mal, esto hay que arreglarlo, no, pero todo ronda en la economía de ellos mismos, en sus propios intereses. Entonces el descuido de las gentes, del pueblo, por parte del Estado, se convierte en lo que yo he dicho siempre, en que hemos vivido siempre, toda la vida, desde la antigüedad, bajo una monarquías. Le ponen diferentes nombres, ¿no? Pero son monarquías. En una ocasión conversaba con unos ultracomunistas, ¿no? Colombianos, que se creían comunistas, con ese discurso trasnochado del Partido Comunista y de todas estas cosas, y les mostraba yo una foto en que aparece Stalin, Lenin y Mao Zedong.
unas banderas detrás de ellos como una especie sí, un triunvirato. Y flores y toda esa cosa, y yo decía, ¿esto no es una monarquía? Claro que es un imperio. Es un imperio, claro. Exactamente. Ahí están Brutus, Marco Antonio y Julio César. Exacto. Y si usted mira a los otomanos, mira a los romanos, se va para los daneses, le da la vuelta por los franceses, y el imperio de Estados Unidos, todos esos son monarquías. Y en nuestros países nuestros, aquí en Latinoamérica, monarquías. Que ponemos en la mano de obra y los muertos. Sí. O sea, ¿qué hace una monarquía? Es que a mí espérate un segundito, dame un minutico de conversar una cosa mientras yo busco un dato porque es que es interesante. Bueno, muy bien. Bueno, mientras Álvaro va a consultar una de sus fuentes, que eso equivale a desempolvar algún baúl que tenga por allá con documentos secretos, debe estar desempolvándolo. Tratamos siempre de estar en una posición neutra, informativa, y ella volvió de sacudir el baúl. Estaba diciendo a la gente que estaba seguramente sacudiendo algún baúl por allá. No, es que en estos días estaba leyendo en el libro de Samuel y me pareció interesantísimo y quería precisamente compartírselo a ustedes ahora. Aquí lo tengo. Lo que se refiere a la institución de las monarquías. Ajá. Estamos hablando de tiempos pretéritos. O sea, cuando Samuel se hace viejo, sus hijos, uno se llamaba Joel y el otro Abías, juzgaban a Israel en Berseba, aceptaron regalos y torcieron el derecho. No se parecen nada, ¿no? Cualquier parecido nada con la realidad sí, es una coincidencia. Es pura coincidencia. Sí. Se reunieron pues todos los ancianos de Israel y se fueron donde Samuel a Ramá y le dijeron, mira, tú te has hecho viejo y tus hijos no siguen tu camino. Pues bien, ponnos un rey. Ahí inicia la monarquía. Ponnos un rey para que nos juzgue como todas las naciones, o sea, como otras naciones que tienen un rey, pero estamos hablando del pueblo de Israel. Se inicia la monarquía en el pueblo de Israel. A Samuel no le gustó el asunto, pero sin embargo dice que Dios le dice a Samuel, haga como el pueblo está pidiendo, pero adviértales, ¿no? Esto es lo que se llama las profecías. Samuel era profeta, pero las profecías no son propiamente, digamos, algo que un vaticinio de desgracias ineludibles, sino más bien son una advertencia de lo que puede suceder si uno tuerce el camino, si no hace lo correcto, si no obra con honorabilidad. Usted ve que una luz roja delante suyo y usted va conduciendo y resuelve que se la quiere pasar porque tiene afán y no se le da la gana de detenerse, puede que pase. Y puede que coja la costumbre y pase, y pase, y pase, y pase, y se vea pues que, ¿no? La chicuelina y todo lo demás con los otros carros y toda esa cosa, pero llega el día en que usted se va a estrellar, lo embiste otro carro. Esas son las consecuencias. Entonces, ¿qué es lo que advierte la luz roja? Deténgase, porque si no lo hace va a causar un accidente. No es que esté profetizado que usted va a tener un accidente, sino que si usted no hace lo que debe hacer según la ley, lo va a tener. Entonces, mire lo que sucede para que se dé cuenta. Mire lo que les advierte al pueblo Samuel de lo que va a suceder si ellos insisten en que les nombren un rey como lo hicieron. Mire lo que hacen los reyes. He aquí el fuero del rey que va a reinar sobre vosotros. Tomará vuestros hijos y los destinará a sus carros y a sus caballos y tendrán que correr delante de su carro. Los empleará como jefes de 1000, jefes de 50, les hará labrar sus campos, cegar su cosecha, fabricar sus armas de guerra y los arreos de sus carros. Tomará vuestras hijas para perfumistas, cocineras y panaderas. Tomará vuestros campos. ¿Qué está tomando el rey? ¿Lo que le pertenecía al rey? No, lo que le pertenece al pueblo. Toma sus hijos, sus hijas, sus campos, vuestras viñas, vuestros mejores olivares, y se los dará a sus servidores o ministros. Sí, ¿ya la capta? Sí. ¿No? Tomará el diezmo de vuestros cultivos, o sea, los impuestos. Y se los va a embolsillar. Y vuestras viñas para dárselo a sus eunucos y sus ministros.
Eso no qué- sucede, qué no, eso no ha qué venido sucediendo interesante. desde allá para acá. No, no. Qué interesante Esto, eso. Ujú. sí. Tomará vuestros criados y criadas y vuestros mejores bueyes Sí, eso se llama predial e IRPF. Sí, y les hará trabajar para él. claro, ahí está. Y mire qué más hace. Sacará el diezmo de vuestros rebaños y vosotros mismos seréis sus esclavos. Ahí está. ¿Está diciendo esto que ellos van a ser libres? No. Está diciendo que van a ser esclavos del rey que ellos mismos están pidiendo que les nombren. Hoy en día es algo parecido, solo que salimos a votar en las Sí, urnas que viva la para, democracia. sí, que viva la democracia para elegir al rey. Parece es que Heráclito, cuando dijo que la democracia era el libre derecho de los pueblos a elegir sus gobernantes, ahí fue donde llegó el veneno. Porque para que haya gobernantes se necesita que hayan gobernados. Ujú. El gobernante es un rey. ¿Y los gobernados qué son? Vasallos. Ahora, se supone que el gobernante debería estar al servicio de los gobernados. Porque es una posición de Es, servicio, no de poder. sí, pero es que aquí es donde se disfrazan todas las cosas. El gobernante no debería llamarse así. La democracia debería ser el libre derecho de los pueblos a elegir, a elegir sus administradores. O sea, el presidente en estos países y en muchos es un monarca. Y sus ministros. Mire los sueldos que se ganan, ¿no? ¿Cómo viven? Y cómo vive el pueblo que los elige. Entonces, como decía Jaime Garzón, nosotros los ponemos allá arriba para que, ¿no? Para que la vaca dé más leche, para que los cultivos sean mejores, para que se construyan carreteras, para que haya escuelas, para que haya hospitales, pero los tipos se roban la plata. Y someten al pueblo a base de impuestos. Y cuando necesitan llenar los huecos fiscales de lo que es el usufructo de lo que se roban, entonces vienen las reformas tributarias, que fue lo que generó el estallido social en Colombia en el año 2021, perdón, que fue querer un pueblo desangrado después de la pandemia, hambriento, sin trabajo, muchas empresas y negocios quebrados, y este salvaje que teníamos de presidente se le ocurre hacer una reforma tributaria donde iba a gravar los alimentos básicos de la canasta familiar, o sea, iba a caer esa reforma tributaria para llenar los huecos fiscales que habían ocasionado ellos mismos, con sus esclavos, como dice aquí. Tomarás vuestros bueyes, tomará vuestras mujeres, tomará vuestros hijos, los pondrán a trabajar para él, y el fruto de los diezmos, de los impuestos, se lo repartirá entre sus ministros. Entonces, si nosotros volteamos a mirar la realidad del Ecuador, es eso. No, es que eso sucedió fue por culpa de Correa. Nosotros, los derechistas y los ultraches, no tenemos ninguna culpa en ese asunto. No, mentiras. Es el caldo de cultivo que siempre estaba ahí. Claro. O sea, eso se ha venido generando y generando y generando y generando. Lo que tiene que ser transformado en el mundo es la mentalidad del pueblo, no de ellos. Ellos tienen montado su negocio y están muy seguros de lo que hacen. Es la mentalidad del pueblo la que tiene que cambiar y la forma de mirarlos a ellos, porque el auténtico regidor del Estado es el pueblo. Por eso cuando dicen es que el mandato, a mí me enoja mucho, ¿no? El mandatario de todos los colombianos. ¿Quién dijo que es el mandatario de nosotros? ¿Quién dijo que ese animal nos manda a nosotros? Nosotros somos los mandatarios de él. Sí. Él es un servidor público. Aquí Gigi nos dice, literal acá en Uruguay hay un impuesto por estar vivo, ¿no? Y Cabo nos dice que son servidores públicos, administradores públicos, un servidor público debía ser, dice Gigi, sí, debían ser servidores públicos, pero no. Y claro, es entonces, ¿por qué les dicen servidores públicos? ¿Qué es un policía, por ejemplo? Pues al servicio de quién está un policía, es un servidor público. Sí. ¿Para servirle a quién? Al público. Sí. ¿Y quién es el público? El pueblo. Sí, sí. ¿Quién le paga el sueldo a ese animal? El pueblo. Sí. ¿A base de qué? Animal, no, hombre. Ahora, animal. Imagínese usted. Dios mío. Sí. No, pues es que, mire, estas cosas que están sucediendo tienen unos riesgos muy grandes. Muy grandes. Por ejemplo, como sucedió en Colombia. Los desmanes,
los desmanes del Estado y la voracidad y la avaricia del Estado generó la guerrilla. ¿Ya? La guerra política generó la guerrilla. La guerrilla se contamina de la Revolución Cubana, pero a su vez le llega de plácemes para poderse fortalecer el narcotráfico. De los desmanes de la guerrilla se generan los paramilitares. De los desmanes de los dos nace Uribe. Sí, esa es la verdad. Uribe nunca hubiera existido si no hubiera sido por la estupidez de la guerrilla. Y después de Uribe, entonces vienen los narcos en Ecuador y ya. Y eso se va trasladando. Pero mira qué pasó en el tiempo de Uribe. Cuando ahora en el Ecuador están pidiendo la buquelización del Ecuador. Sí. Volvemos otra vez al tema de que El Salvador es una cosa así de chiquitica. Sí, no, efectivamente las políticas de Bukele funcionan, están bien planteadas porque están planteadas bajo el estado de dominio de allá. Aquí hay otras cosas que tomar en cuenta, ¿no? Sin embargo, la mano dura podría ser una solución, no sé, porque la verdad es que aquí... Pero sí, la mano dura puede ser una solución y debe ser una solución porque el Estado debe digamos, tomar el imperio de la ley y hacerla cumplir. Claro, porque el Estado supuestamente es el monopolio de la fuerza. Por eso es Estado. Exacto, pero el Estado tiene que ponerse un retrovisor, o no un retrovisor, sino ponerse más bien frente a un espejo y mirar a ver cómo es que está actuando. O sea, ¿con qué moral? Claro, pero a instancias de que estalla todo lo que estalla en Ecuador, que es evidente el poder de la organización narcotraficante que puede sitiar de esa manera a una sociedad como la sitió, porque inclusive asesinaron a gente en la calle. O sea, una cosa de película. De locos. Sí, una cosa. Sí, de locos. Una cosa. Ahora, ¿por qué? Las cárceles están cooptadas, les dieron poder dentro de la misma cárcel. Claro los juntaron en patios para el patio. Póngale cuidado, es que esto es muy simpático. Son los choneros, los que están aliados con los del Sinaloa. Sí. Están los tiguerones y los lobos con los de Jalisco. Y ambos con los albaneses. Entonces, y dominan patios. Entonces, desde las cárceles delinquen como estaba delinquiendo desde las cárceles en Venezuela, los líderes del tren de Aragua manejando los hilos de los que estaban haciendo barbaridades aquí en Colombia. Aquí Yeye dice que entiende la bronca tuya, que te entiende. y que lo de Bukele en cualquier momento va a estallar. Bueno, esperemos que no. Pero es que, ¿cuál es el problema? Por ejemplo, cuando Uribe dice seguridad democrática, en el momento en que estábamos secuestrados los colombianos, habían pescas, lo que llamaron las pescas milagrosas, era que usted salía por cualquier carretera. Eso era terrible. Y lo paraban en un retén de la guerrilla. A mí me tocó varias veces porque yo viajaba mucho en ese entonces. Eso era espantoso. Y le pedían a usted la cédula, y en ciertas regiones tenía usted que tener un salvoconducto y pagar por él. Sí, para poderse movilizar. Una cosa terrible eso. Entonces, el proceso de paz de Pastrana, a mí Pastrana no me simpatiza ni sin, pero le abono ciertas bondades. El tipo tuvo al menos la intención, él se paró sobre la plataforma de las FARC, porque Pastrana Nené, el hijo de Misael, Andresito, nunca hubiera sido presidente si no se hubiera tomado una foto con Tiro Fijo, el jefe de las FARC. O sea que el tipo le debe sus 4 años de presidencia a las FARC. Bueno. ¿Ya? Con el cuento del proceso de paz, pero bueno, todo eso y a los cassettes. Bueno, los cassettes fue la forma de desprestigiar a Samper, porque Samper le ganó la presidencia y el otro tenía debajo de la manga, y a Lolita Express le decimos aquí. Y bueno, ¿no? Otro día tocamos eso. Pero ¿qué hacemos entonces con... no, pero espérate, déjame terminar la idea. A ver. Cuando Uribe se presenta en su campaña para asumir la presidencia a partir del 2002, lo hace sobre la base de la seguridad democrática. Mano firme, corazón grande. O sea, él estaba abierto a que el que se quisiera entregar, y de hecho se entregaron muchísimos, se desmovilizaron de la guerrilla, el gobierno los iba a recibir, los iba a acoger y les iba a ayudar en ese proceso. Pero los que no, va a la venteada. ¿Pero qué sucedió con eso? 6.402
asesinados en Colombia, que no eran ni guerrilleros, ni delincuentes, ni nada. Se desbordó la criminalidad del Estado. O sea, un connubio entre paramilitares y Estado, como en una cacería de brujas que llegaron a tener hornos crematorios en la frontera con Venezuela. Desaparecidos, poblaciones arrasadas, o sea, campeó la muerte sobre Colombia de la manera más infame, con inocentes, y los presentaron como bajas de combate de la guerrilla, y con lo cual se cobraban beneficios, ya fuera en dinero, en vacaciones, en permisos, en ascensos. Entonces, ese es el peligro de la buquelización, por ejemplo, en el Ecuador. Porque abrirle tanto poder a la policía y al ejército puede terminar en desmanes ciudadanos. O sea, por ejemplo, en un estado de conmoción interior, que era lo que se llamaba antiguamente el estado de sitio, darle capacidad a la policía como autoridad judicial y al ejército, y de poder entrar y allanar cualquier vivienda o detener ciudadanos en la calle, a quien sea. Entonces, eso se presta para arbitrariedades, porque usted ya no es sospechoso, sino prácticamente es culpable. Y de ahí a la ejecución extrajudicial es un paso. Lo vimos en Argentina, lo vimos en Chile, se ve en Venezuela, lo vivimos en Colombia, se está viviendo en México, y esperemos que no se repita esto en Ecuador. De manera que no es una cuestión nueva, es como el reflejo de algo, de políticas y de formas de sistematización de los estados, que si no se les pone un alto y no se corrigen o no se miran, digamos, con un espejo retrovisor hacia la historia, se van a seguir cometiendo los mismos errores, y ese es el peligro que tiene Ecuador hoy en día. Siga, Ignacio. No, pues creo que respondiste la pregunta que te iba a hacer, ¿no? Que cuál era el análisis y qué hacíamos para prevenir el avance de los narcoestados, y pues parece que no hay mucho más que hacer, ¿no? Es que tiene que haber, tiene que haber un cambio en las políticas públicas. Lo que tiene que ver con educación, con salud, con vivienda, con bienestar social. Esas cosas son fundamentales para que el pueblo viva en paz. No se justifica ni el robo, ni el atraco, ni el asalto, ni el crimen bajo ninguna circunstancia. Pero cuando usted tiene un pueblo donde lo que el Papa Francisco hablaba de las periferias, ¿no? Usted llega, por ejemplo, a la ciudad de Cali, en Colombia, y entra por el sur y sale por el norte, y si lo pasean sobre la Quinta, y por la Quinta van pasando, ¿no? Como dice la canción, usted va a ver la Cali hermosa. Entra por Ciudad Jardín, pasa por los centros comerciales, cruza por la periferia del norte, del centro antiguo, y agarra la primera para abajo, cruza por la ermita, agarra la avenida Sexta, que es la zona rosa, la zona pupi de Cali, y de ahí derecho hasta Sameco, y se fue. Pero no le van a entrar a usted por Agua Blanca, por el distrito de Agua Blanca, ni lo van a descender por los cerros de Siloé. Donde son las periferias, donde yo sí anduve por allá. Bueno, yo también, exactamente lo que uno tiene que conocer. Pero en esos lugares uno dice, pero es que eso allá, usted se para en el Cerro de las Tres Cruces y mira, y usted ve la Cali hermosa, la linda, la trasnochadora, la morena, la salsera, ¿no? Indudablemente es una fantasía, Cali. Pero si usted tiende la mirada hacia abajo, se va a encontrar una ciudad más grande que esa bonita, y es toda esa periferia de la ciudad está llena de tugurios, de hambre, de bandas delincuenciales, de muchachos que no tienen oportunidades de ninguna clase. ¿Qué es lo primero que tiene que empezar a pensar el Estado? ¿Para quién gobierna el Estado? ¿Para quién administra el Estado? ¿Para ellos? No, sí, obvio, para ellos. Y sus familias, y sus ministros, como dice ahí la escritura, ¿no? Porque ya se han robado los bueyes y las viñas y los mejores olivares del pueblo. Debe pensar en administrar para el pueblo. Y si piensa en administrar para el pueblo, entonces tiene que llegar al pueblo. Mire, le pongo un ejemplo. En Colombia dicen los defensores del sistema de salud en Colombia:
En Colombia el censo dice que el 92% de los colombianos están dentro del censo de la salud. Es uno de los mejores sistemas de salud de Latinoamérica. Y la gente cree que sí. Y resulta que eso es falso. Sí es cierto que el censo de la salud abarca el 92% de los colombianos. Eso es cierto. Pero la salud, el sistema de salud, escasamente llega a un 40% de los colombianos. Pero el Estado le paga de la plata de los colombianos porque la chequera del Estado, ¿de quién es? ¿Del presidente, sus amigos y sus ministros? ¿O del pueblo? Del pueblo. Ellos administran eso, pero lo administran para ellos en vez de administrarlo para el pueblo. Entonces, con la plata del pueblo le pagan a las EPS sin ningún control por el 92% de los inscritos en ese censo. Pero la salud no le llega sino al 40%. ¿Dónde está el resto de la plata? Ah, no, sí, claro, han comprado propiedades en Dubái. De 200 que iniciaron, ya no quedan sino como 6, ya están a punto de autoquebrarse porque se autoquiebran. Vamos a hacer un programa de Colombia. No, pero es que esto que está pasando aquí se está reflejando exactamente, se está calcando en el Ecuador, Ignacio, por eso lo menciono. Sí, yo creo que ¿Sí el Ecuador está muchísimo más avanzado, ¿no? Creo que el poder allá, o bueno, la forma como ejecutan el poder es más bestial. Precisamente porque de pronto Colombia es un terreno productor y necesitan más bien la calma, ¿no? Mientras que Ecuador ya es un puerto, entonces ya hay más movimiento, hay más fricción porque el producto tiene que salir, es otra temperatura del negocio, ¿no? Mientras que la producción pues requiere más calma, más tranquilidad, más sosiego para poder sacar el producto. En cambio allá la comercialización en Ecuador pues hace que sea más fuerte, ¿no? Y que se necesita tener más control estatal allá. Más salvaje, digámoslo así. ¿Sí me entiendes? ¿Por qué? Porque Ecuador es un país pequeño, relativamente es un país pequeño, que tiene una frontera con el Mar Pacífico bastante conveniente y que tiene un estado debilitado. Y aparte de eso, muchos años adormecido e ingenuo. Y aparte de eso, cooptado y permisivo, ¿no? Porque, ¿cómo fue que llegaron en un vuelo comercial hace 15 días todos esos bandidos que están ahí? No, esto viene obviamente de 1990 y pico, ¿no? Desde el auge de los carteles, ¿no? Obviamente. Claro. Se viene Lo que pasa es que fueron cogiendo poder. Y desde la dolarización, pues con mayor auge aún, ¿no? Porque... Aquí en Colombia, Pablo Escobar desafió el Estado y desafió el país y nos inundó de bombas por todas partes y le importaba 3 cuántos eran los que iban a caer. No por matar a un político tumbó un avión de Avianca. Sí, era sí, era un poco la visión salvaje que estamos viendo allá, que insisto, ¿no? Que insisto en que todo esto que se armó pues era para que saliera el capo, que seguramente no era conveniente que lo trasladaran al Peñón, que lo querían trasladar a la cárcel esta fuerte de allá. Entonces lo sacaron y quién sabe si esté vivo o no, porque la gente de esos cárteles son pesados y eso, cuando alguien es un problema, se lo quitan de encima. Se lo quitan de encima rapidito. Aquí sucedió con uno, no me acuerdo el nombre ahorita, que lo sacaron de la cárcel y después lo mataron. Sí. Bueno, entonces, pues desearle a nuestros amigos de Ecuador, pues, mucho valor en este tránsito y que todo se solucione prontamente y con éxito, ¿no? Que logren el sosiego, que es tan importante y que es un país lindísimo, lleno de gente linda. Sí. A mí me parece que lo primero, digamos, como conclusión, Ignacio, es que tienen que el Estado amarrarse los pantalones. Vigilar las acciones muy con lupa del ejército y de la policía para que no hayan desmanes y no hayan injusticias. O sea, no se atente contra los derechos humanos. Porque en estas pescas pagan justos por pecadores. Sí tiene que haber una mano firme, pero tiene que haber más adelante. Inicialmente tienen que, mejor dicho, agarrar a Raimundo y todo el mundo, el que pesque, y encarcelarlo.
pero depurar las prisiones, porque es que las prisiones son las oficinas de esta gente. Eso, Y luego sí van a tener que, más adelante, entrar en un proceso de resocialización, porque ¿qué van a hacer con todos esos muchachos? Es que la mayoría de los que van a apresar, que son los que están armados y enfrentando esa guerra, son jóvenes. Y son jóvenes reclutados. Y son jóvenes entrenados. Entonces tiene el Estado que ponerse las pilas. Mira, a mí me parece que Rafael Correa, en los 10 años que estuvo de presidente, habría hechos de corrupción, porque es que la corrupción no se va a acabar nunca. La había en la antigua Grecia. Rafael Correa es de la misma piel de todos, Álvaro. Pero bueno, no hablemos de la piel, hablemos, digamos, de obras. Avances muy significativos, por ejemplo, la modernización de los ferrocarriles en Ecuador fue una cosa bien interesante. Lo que son las vías 4G, lo que llaman en Europa las autoestradas, donde usted puede viajar a velocidades de 130 kilómetros por hora. Sí. O sea, hubo muchos avances en ese país en materia de infraestructura y de economía muy buenos. Lo que pasa es que no todo es completo, Ignacio. O sea, se termina, digamos que puede suceder aquí en Colombia, para hacer una comparación, que estos 4 años que van muy bien, en mi opinión, van muy bien, aunque la prensa hegemónica diga lo contrario. Sí. Después de estos 4 años, si vuelve el país a caer en manos de los antiguos monarcas, volvemos a las mismas, porque ellos llegan desbaratando todo lo que se hizo para volver a acomodar su lego, ¿no? Sus cosas al que les sirva a ellos, no al pueblo, porque no les interesa el pueblo. ¿Por qué ahora tienen todas las soluciones y no las tuvieron en todos estos años atrás, más de 20 años del gobierno vivista? ¿Por qué no pudieron lograr las soluciones que ahora dicen que son las que ellos proponen, porque ellos quieren recuperar el Estado? Dicen, nosotros queremos recuperar el Estado para los colombianos. Mentiras, para ellos. Vuelvo y digo, hay que hacer un programa de Colombia para que estés a tus anchas. Sí, pero no, es que yo miro el Ecuador y estoy viendo una radiografía. Bueno, pues de esta manera, ya después de esta hora y 13 minutos, pues llegamos al final. Sin duda hay que volver a hablar de esto, hay que hablar más de Latinoamérica, hay que hablar de Colombia. Hay mucho que hablar de Colombia. Tenemos que abordar a Milei, ¿no? Sí, con pinzas. Sí, con pinzas. Entonces ya, pues la otra semana ya se sorprenderán, la semana entrante, con el tema que trataremos. Les agradecemos muchísimo la compañía y la presencia. Álvaro, como siempre, muchas gracias. A Camus, muchísimas gracias. A Gigi. Para Álvaro, que descargue todo el audio. Sí, señora, vamos a hacer un programa que se va a llamar Álvaro descargando el audio. El próximo punto de mira. Bueno, muy bien, muchas gracias. No, no es odio. Espérate que le aclaro esto a Gigi. No. Hablar de estas cosas, lo que pasa es que genera escozores. Pasión. Exacto. Yo no soy un jovencito, obviamente soy un hombre ya casi de 70 años. No se nota, ¿no? Y desde los 16 años me ha interesado me ha apasionado mucho el tema de la política. Fui activista en la política en mi juventud. Ahora no, ahora soy más columnista y comentarista y analista. Pero en ese entonces sí lo era directamente, como activista. Participé. Y toda la vida he sido un soñador en el sentido de creer que las cosas pueden ser diferentes, de creer en la honorabilidad, de que es posible convertirnos en personas honorables. Pero al pasar de los años uno va teniendo desilusiones, como cuando uno nace y tiene sus abuelos, y tiene sus amigos, y tiene sus padres y sus hermanos, y cree que la vida va a ser siempre así, de linda, de bella, de sonriente, pero en la medida en que vamos transcurriendo en la vida se mueren los abuelos, pueden suceder cosas con los hermanos, se mueren los padres, se van muriendo los amigos, y todo eso va, digamos, formando cicatrices a través de la vida de nosotros. En el ámbito social y político es exactamente igual.
A mí me ha parecido, yo llegué a una desilusión muy grande de la política al punto de convertirme en abstencionista hasta que me di cuenta que ser abstencionista es un error muy grande porque eso le da, uno lo hace como protesta a con los que no está de acuerdo y con los que ve que se roban el Estado, que lo desangran, y resulta que la abstención les ayuda a ellos pasivamente. Ellos tienen que pagarle a los que votan por ellos, pero los abstencionistas les hacen el trabajo gratis. ¿Por qué? Porque les dan combustible para sus campañas. Es eso, no es odio. Es bien complicado, o sea, estos temas a mí me gusta mucho manejarlos de una forma enérgica, ¿no? Y con cierta pasión. Bueno. Pero en el fondo me acostumbré al debate, ¿no? Y cuando uno se acostumbra al debate, entonces en cierta manera se vuelve un poquito como cínico. ¿En qué sentido? En que mantiene uno la mente fría y aleja las pasiones, aunque demuestre otra cosa, pero está uno tranquilo, porque el que se enoja, pierde. Bueno, muy bien. Y con eso entonces nos vamos, nos despedimos. Muchísimas gracias a todos y nos encontramos la próxima semana en otro punto de mira. Seguramente vamos a tener un programa igualmente apasionado. Muchísimas gracias, Álvaro.